Si la quitan, no va a interferir nada en la historia, pero a veces la quieren conservar esa escena, esa toma, porque es espectacular, es bonita. A ti en lo personal te gusta mucho, pero esa es la tarea difícil del cine minuto, de depurar. Tienen que depurar, tienen que quitar elementos para reducir el tiempo, para que quede en un minuto. Ha pasado que, por ejemplo, tú estás editando y haces un corte final, un primer corte final, y queda a 1 minuto con 3 segundos. Y te comunicas ahí al festival, oiga, mi cine minuto pues es de 1 minuto con 3 segundos. ¿Puede participar? No, tiene que ser exactamente de 1 minuto. Ah, bueno, entonces tienes que quitar algo. Y son cosas muy, muy minúsculas. Esa es la importancia de depurar, de identificar qué elemento es redundante. Eh, yo, en parte aquí del taller, traigo son tres cine minutos. De uno de esos cine minutos traigo la versión extendida de 3 minutos y medio. Y el corte final de 1 minuto, que fue el que participó en el festival y que en esa ocasión ganó una mención honorífica. Esa la tenemos aquí en la Minuteca, bueno, está en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma Metropolitana. Vamos a hacer ese ejercicio, ese análisis. Vamos a ver la versión de 3 minutos y medio y la versión de 1 minuto para esto, para identificar qué elementos quitamos, que eran elementos redundantes o que eran tomas que hacían ver quizás más bonito al relato, pero lo que se está contando, es decir, vuelvo al primer punto aquí en el temario, es decir, la premisa queda clara y se cuenta con la versión de 1 minuto. Ya la versión de 3 minutos y medio te sigue contando la premisa, pero ya ves otros elementos que hacen ver más bonito, ¿no? El cortometraje. Hay una versión incluso que tiene música, pero esa versión no la traigo aquí. Hay una versión que tiene música, pero no está aquí en la traje. Solamente la de 1 minuto y la de 3 minutos y medio. Les recuerdo que pueden hacer preguntas y tratamos aquí de responderlas. Del temario, hablé un poco ya de la premisa. Ahorita les voy a mencionar este ejemplo que me compartió el maestro de cine de qué es la premisa, de cómo identificar cuál es la premisa. Por ejemplo, cuando uno es autodidacta, a veces te pones a hacer las cosas y las haces bien, pero cuando ya estás ante un académico, una persona que sí fue a la escuela, que me ha pasado, ahí es cuando ya uno no sabe identificar qué es, ¿no? En el proceso creativo. Ya te explican, ah, sí, claro, sí, es lo que sí está presente, ¿no? En mi propuesta, pero no la identificas plenamente porque está la premisa, está la sinopsis breve, la línea argumental, etcétera. Aquí vamos a ser muy específicos, porque de eso se trata esto, de ser muy específicos. La premisa, que quede clara cuál es la premisa. Aquí estamos viendo el ejemplo, la premisa. Por ejemplo, en este taller de cine, para los maestros, evaluar nuestras propuestas eran muy, muy insistentes en esto. Sí, ¿cuál es la premisa de tu propuesta? Nosotros nos agarramos a contar, no, que va a empezar con una toma así, o que ocurre esto. Veíamos una película ganadora de múltiples premios, pero la teníamos solamente aquí en la cabeza. Y los maestros decían, este relato audiovisual que ustedes van a contar, primero lo tienen que contar de manera escrita, también lo tienen que contar de manera verbal, porque si van ante un productor, productores, etcétera, les van a pedir que de manera verbal cuenten esta historia que quieren ustedes producir. Hay que escribirla también antes, entonces nos pedían eso, la premisa. Y aquí tenemos lo que es la premisa, algo que ustedes
al momento de que vayan a producir sus cortometrajes, sus cine minutos, deben de tener muy claro, antes de producirlo, puede ocurrir, como ocurre en el arte, puede ocurrir que comiencen con una premisa, con una idea, y una vez que lo desarrollan, se dan cuenta que se ha convertido en otra cosa. Aquí, por ejemplo, aquí lo tenemos. La premisa es una hipótesis que tú tienes que comprobar a través de la historia que cuentas. Así de sencillo. Esa es la premisa. ¿Cuál es la premisa de tu historia? ¿Cuál es la premisa de tu historia? Por ejemplo, tomando o retomando una temática propuesta de este mismo concurso del año pasado, en la temática que se propone, ahí está, ahí pueden identificar la premisa, quizás. Por ejemplo, era el uso de las tecnologías de la información para establecer o difundir una cultura de transparencia, o el uso de las tecnologías de la información para contrarrestar los efectos de la corrupción, por ejemplo. Entonces ahí estaba, ahí puede identificar a lo mejor una premisa. Y eso es lo que tienen que comprobar con su historia. Es como, vamos a algo muy sencillo. Robar es malo. Robar es malo y te puede traer consecuencias graves. La premisa es esa. Robar es malo. Entonces ya haces una historia en la que compruebas tú que efectivamente robar es malo. Eh, porque eso es eso es lo correcto, ¿no? Ya si tú haces una historia contraria a eso, que vas a decir, bueno, robar es bueno. Entonces, a través de tu historia vas a comprobar que robar es bueno, cosa que les sugiero que no hagan porque no es bueno. Pero en eso consiste, ¿no? Estoy tratando de ejemplificar lo que es la premisa. Así es tú. Por ejemplo, recuerdo que mencionaban Romeo y Julieta, se me hace en el taller, y era algo así como que el amor supera la muerte, o algo así, o el amor trasciende luego la muerte, algo así era. Entonces, como que esa era la premisa, y a través de la historia de Romeo y Julieta iban a comprobar esa hipótesis de que el amor perdura incluso después de la muerte. Entonces, a través de la obra de Romeo y Julieta, estaban ilustrando o comprobando esa hipótesis, por ponerles un ejemplo. Y ya en el ejemplo muy específico que me puso aquí el maestro ahí me lo puso eso porque yo le compartí una línea argumental que estaba escribiendo ya para un largometraje y le decía, estaba más largo el texto, el texto que yo le compartí al maestro. Y es por eso que él me dijo eso, dice, debe ir en camino de, porque me puso, eso se lee más como una sinopsis breve, Gerardo. La premisa debe ir en el camino de. Yo le decía que es más largo, ¿no? Pero la premisa era esa. La pérdida es un mal necesario. La pérdida es un mal necesario. Es decir, perdemos algo o perdemos a alguien y aunque es doloroso, es un mal necesario para aprender algo o ganar algo. Es decir, ganar una lección, ganar experiencia, etcétera. Por eso pone ahí la pérdida, y me decía él, ¿de qué? Hay que señalar de qué. La pérdida de qué es un mal necesario, pero ¿para qué? Entonces, hay que responder a esas preguntas para contar tu historia. Ya puso de ejemplo, la pérdida del placer de comer es un mal necesario para adelgazar. Un ejemplo que puso el maestro. Entonces, ustedes quizás ahorita quizás ahorita ya traen algunas ideas que ahí andan orbitando en su mente, su cabeza desde hace tiempo. Y gracias a este taller de cine, gracias al concurso que se aproxima, algunas de esas ideas que han
rondado, orbitado en su cabeza este tiempo, quizás esas ideas o esas historias sean lo que ustedes cuenten, pero a través de la temática propuesta por el concurso que se aproxima. Porque pueden hacer eso, pueden hablar de algo que a ustedes les preocupa o que a ustedes les apasiona o que ustedes lo han vivido, pueden hablar de eso a través de un tema aparentemente ajeno. Eso es lo elusivo del cine. Estás hablando de, de algo que te pertenece como vivencia tuya, como un recuerdo, como lo que tú sientes, pero a través de otra historia, ¿no? Con otros elementos, pero ahí está como que el mismo mecanismo. ¿Qué más está? Ya hablamos un poco de la premisa. O si tienen preguntas sobre la premisa o sobre esto de depurar. Ah, por ejemplo, aquí está, esto es algo importante. En el proceso de depurar, supongo que lo están leyendo, lo voy a leer también yo. En el lenguaje cinematográfico, depurar se refiere a un proceso de refinamiento o limpieza creativa y técnica durante la realización de una obra audiovisual. Eliminar escenas innecesarias o redundantes. Tenemos un ejemplo de eso, no sé, ahorita voy a preguntar que si podemos usar ese material. Corregir errores de ritmo o estructura. Por ejemplo, esto, corregir errores de ritmo o estructura. El ritmo y la estructura pueden hacer que algo que es muy breve parezca que es más largo. Que tú compares un cine minuto con otro y digas, duran lo mismo, pero en este cine minuto creo que contaron muchas cosas y en este otro cine minuto contaron pocas cosas en el mismo tiempo. Y eso se debe en parte a esto, al ritmo y la estructura que sigue la narración audiovisual. Entonces, a la hora de depurar, eso es importante. Eso es importante. Eh, y tiene que ver con la edición, tiene todo que ver con la edición. Pues en un trabajo de cine, sea de cortometraje o largometraje, el trabajo de edición representa, no lo digo yo, creo que lo escuché también del maestro, representa un 70% del corte final, del producto final. Ustedes pueden hacer, como le digo, unas tomas muy bonitas, espectaculares, o lo contrario, tomas un poco más, más aparatoso, una producción más precaria, pero bien editado, va a tener mejores resultados, va a ser más efectivo que algo que es quizás más pulcro y más espectacular. Por ejemplo, en mi caso, mis producciones han sido muy precarias. Incluso yo creo que en el cortometraje que les voy a compartir, cada vez que hago un corto, pues es distinto, ¿no? Le pongo, por ejemplo, tal, produce tal o producciones tal. En ese, por ejemplo, se llamó Con celular prestado Films, porque efectivamente lo hice con un celular que me prestaron. Antes de proyectar el corto ese, les voy a comentar un poquito de cómo estuvo. Eh, este otro punto, hacerlo más claro, conciso y coherente con la visión general del proyecto. Por ejemplo, si hay una temática propuesta para que hagan sus historias de un minuto y medio, pues debe quedar claro eso, la temática propuesta, que sea coherente con la visión del proyecto. Entonces, ya si se pueden hacer muy elusivos, como lo he dicho, o muy abstractos, no va a quedar clara esa temática o ese enfoque que se le quiere dar. Y van a requerir eh, quizás estar explicando y estar explicando su relato audiovisual. No, el cine, cualquier arte, pues
lo preferible es que hable por sí solo. Eso es algo que nos han dicho también mucho en cine. Es que cada plano, cada toma, cada sucesión de tomas que construyen una escena y que esa escena construye toda una secuencia, nos debe de estar contando la historia. Eh, y sobre todo en esta categoría que es tan breve, cine minuto. Por eso les decía, y vuelvo a lo de depurar, de no ser redundantes. Es decir, con esta toma, yo ya estoy ilustrando que el personaje hace tal acción. En la siguiente toma, debe de ilustrar cuál es el efecto de esa acción que ya se hizo. Porque como es un solo minuto, quizás no puedo poner todas estas tomas. Entonces hay que evitar eso de ser repetitivos, ser redundantes. A veces pasa eso, ¿por qué? Porque hacemos una toma, vamos a esta toma de este ángulo, hacemos, quedó bien. Oye, pero ¿qué tal si la hago de este otro ángulo? Oye, queda muy bien también. Entonces, a la hora de editar, ponemos esta toma y esta otra, así como la misma acción, pero en sucesivas tomas. Entonces eso va a alargar la duración del cortometraje. Y se trata de ser breves, se trata de contar la historia en un minuto. Entonces, por eso tienen que ser muy selectivos y también dejantes pensar, a ver, pensar, bueno, ¿cómo voy a grabar esta acción del personaje o los personajes o el entorno, o si hacen animación, que también entra en la categoría? O sea, ¿de qué manera voy, eso es lo que decía, o sea, ¿de qué manera voy a contar esta historia de una manera eficiente? Hay aquí conceptos distintos, ¿no? Está eh, ser eficiente y ser eficaz. Por ejemplo, ser eficiente, para mí, ser eficiente es que estás contando algo bien, queda claro lo que estás contando, y lo estás contando con el menor número de recursos técnicos, narrativos, monetarios. Eso es ser eficiente. Y ya cuando tu relato audiovisual es eficaz, pero tienes que entrar todo lo que se pueda. Y efectivo es cuando tu relato audiovisual logra lo que tú quieres hacer en el público. Es muy efectivo. Por ejemplo, por ejemplo, los comerciales. Los comerciales se supone que deben de ser efectivos, porque en muy poco tiempo. ¿Alguien quiere preguntar? Tienen muy poco tiempo para contar. Y me parece, vamos a tratar de responderla. Vlad, 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 si puedes abrir tu micrófono, por favor. Ok, sí se me escucha. Sí, claro. Sí. Ok, mi pregunta, un poco va enfocada de que, por ejemplo, si es algo que estoy haciendo yo solo y me ha pasado de dos pequeños videos que he estado haciendo, eh, que entra esto mismo de hacer una misma toma de diferente ángulo. A mí me gustan todas, ¿no? Pero, por ejemplo, para una versión final, ¿qué tan correcto sería hacer varias versiones y mostrársela a conocidos para obtener un feedback en el cual me digan de que, ¿sabes qué? Me gustó esta toma con esta otra toma de esta otra escena, qué tan correcto es a la hora de un concurso? Digo, entiendo que las opiniones pueden variar dependiendo, pero ¿cómo puedo basarme yo para tener un gran impacto a la hora de mostrarlo? Sí, es es muy bueno someter a la valoración de pues, un posible público también de lo que estás haciendo. Eh, y también depende, por ejemplo, ya si estás procurando depurar y dejar lo que es mejor en términos técnicos,
o lo narrativo, la historia que quieres contar, pero sí, sí es bueno, es bueno ponerlo a prueba con personas externas al proyecto. Mm, Y otra cosa es que es bueno cuando esta propuesta técnica, por ejemplo, de fotografía y todo eso, que sea uniforme. Que, por ejemplo, si tú en una toma muy específica lo hiciste de tal o cual manera, que las otras escenas también tengan más eso es lo preferente, pues, que tengan esa misma fotografía, ese tipo de fotografía. Ah, ok, entonces lo correcto sería, Que no brinque mucho de un estilo, de repente una escena en la otra es algo totalmente distinto. A veces no se ve muy bien. ok, Ya entonces depende de... sería como que mantener la misma línea visual en las escenas para que sea, vaya, siga cierta congruencia. No andar metiendo como que entre corte y corte, sino mantener un mismo estilo para, digo, tanto generar un impacto, vaya, dependiendo de la historia, como para que la narración sea correcta, pues no confundir al espectador. Y es que también depende de lo que se esté contando, porque también algo que puede ser efectivo es hacer lo contrario a eso. Por ejemplo, si tenemos a un mismo personaje, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos a un mismo personaje en el que quieres tú eh, poner lo que lleva, por ejemplo, en la mañana estás bien tranquilo y su tarde se convierte en todo un infierno. Entonces lo pones con unas tomas fijas en la mañana, muy tranquilo todo, y de repente cuando abre la puerta de su casa, oficina, restaurante, etcétera, ahí ya es un caos y ahí ya lo pones con cámara en mano y lo vas siguiendo y haces muchos cortes. Entonces depende de lo que se esté contando. Ahí es válido, por ejemplo, que emplees diferentes estilos de fotografía. Por Ah, ok. ejemplo, si tú quieres contar, ese es el punto. Si quieres contar que hay un cambio drástico en los objetos o los sujetos de la historia, pues vas a emplear precisamente ese cambio de fotografía. Pero si no, si todo se desarrolla como que en un mismo tono, en un mismo lugar, sí es bueno mantener un estilo uniforme de fotografía. Ah, ok, entonces podría ser como Pero, en la película Baby Driver, en la que ciertas tomas como en cafetería, donde conoce a la chica, las imágenes son un poco, o las tomas son un poco más estáticas, y en la cuestión ya de persecución ya empieza esto de que toma más alejada, cómo corre de un lado hacia otro, luego cómo la toma está moviéndose un poco tipo cámara en mano en Sí, la tienda comercial y todo eso. sí, sí, se ha hecho en muchas películas. Baby Driver sí la vi, ahorita no me acuerdo muy bien, pero sí la vi. Pero sí, precisamente ese es el lenguaje cinematográfico, que a veces un espectador común no se da cuenta de eso. Yo, por ejemplo, yo aunque sí le siga al cine, también soy un espectador común. Y a veces que no me doy cuenta de esas intenciones en la fotografía. Y ya cuando leo, digo, bueno, el objetivo de contarlo de esta manera era transmitir la emoción del personaje o tal cosa. Pero sí, es válido, tío, dependiendo de lo que estés contando. Leonardo tenía la mano levantada. Leonardo. Creo que vamos a... ¿Queda claro? Vamos a otra pregunta. Leonardo está levantando la mano. Adelante, Leonardo. Buenas, mi nombre es Leonardo y pues no tengo Ah, ninguna duda como tal, pero sí me gustaría compartir un ejemplo para aportar a la clase, hablando de eliminar escenas innecesarias o redundantes.
Ok, Sí, adelante, adelante. Sí, ok. Mira, es que yo tengo un libro donde apunto consejos de cinematografía que em, obtengo o me informo leyendo libros, viendo películas y es mi punto de vista, pues. Entonces aquí lo voy a sí. leer. Así sirve para la clase. Todo elemento debe tener un propósito. No introduzcas personajes, objetos o situaciones que no tendrán relevancia más adelante. Cada cosa en tu historia debe avanzar la trama o desarrollar los personajes. Como un ejemplo, si en el primer acto tienes un rifle colgado en la pared, en el siguiente acto debe dispararse. Si no va a ser disparado, no la incluyas. Entonces, Pues, ese es un consejo de ¿para trabajo que qué? tengo. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa, por ejemplo, ahí, eh, y es que también depende de la duración del metraje, no sé, sino el metraje, si es corto o largo, medio. Ah, Siguiente. bueno, voy a agregar algo respecto a este ejemplo del rifle. Cuando tú estás compartiendo una historia audiovisual con el público, me gusta mencionar esto, no sé, lo vi en un estado de WhatsApp de un compañero de Oaxaca, que estaba desarrollando un documental. Y había una toma de apertura en la que se veía así el horizonte bonito, el sol saliendo de todas las montañas y comenzaba una narración en una lengua originaria, Tzotzil, creo que era, no me acuerdo cuál era, y decía las cuatro esquinas del universo. Y me gustó mucho eso, se me hizo bonito, poético, esto. Las cuatro esquinas del universo. Entonces el cine es eso, no son cuatro esquinas de un universo que se está compartiendo con un público, con un espectador. Entonces, ustedes, pues como les decía, ¿no? Hacía este comentario de que traen ideas que han orbitado en su cabeza en los últimos años, meses, días, etcétera. Y es un universo que ustedes van a compartir a través de estas cuatro esquinas, que es la pantalla. Ese rifle colgado en la pared, como bien lo dice este texto, de que tienes un rifle ahí en la pared, en un primer acto de la película, o una primera toma, etcétera. Ese rifle tiene que ser disparado más adelante, sino para qué lo vas a tener. Pero no necesariamente tiene que ser disparado. Precisamente ese es otro de los recursos del lenguaje cinematográfico o la narración. Puedes tener algo ahí y hacer pensar al público que ese algo o ese alguien va a hacer tal o cual función en la trama, pero finalmente no ocurre. Entonces también el cine de eso se trata, también se trata de engañar al espectador, hacerle creer algo y que ocurra otra cosa. Entonces, ese es otro recurso que también pueden emplear. Hacer pensar al espectador algo que va a pasar y que suceda otra cosa. Porque recordemos que la historia debe tener la introducción, el desarrollo, cuando se presenta el conflicto, tiene que tener un giro, que es cuando el conflicto se torna todavía más complejo, y finalmente, pues el desenlace. Claro que hay historias en las que no queda claro el desenlace, no hay un desenlace, y deja abierta la posibilidad a que haya una segunda parte. Pero volviendo al punto clave, depurar, hay que ser muy selectivos y quitar esas escenas, esas tomas que sí están muy bonitas quizás, pero si no son estrictamente necesarias para contar la historia, para comprobar su premisa, hay que descartarlas y háganle como yo. Saquen después una versión más larga y ahí ya van a saciar, ¿no?
su gusto de, es que quiero tener esta toma, o es que quiero que también se diga esto en el cortometraje. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Algo en el chat. Hacer una revisión de lo que ya vimos, de los puntos que ya vimos, premisa, Te pregunta Samantha que si depuración. eso sería una tipo versión de director. Sí, 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 exacto, sí, la versión del director, la que el productor nunca quiso que se exhibiera en el cine, o que la censuraron, y allá a los años salió el director. No, que en el 10º aniversario de tal película se presenta la versión del director, sí, así es. Hay películas que les resulta un metraje de 3 horas y media, 4, no, pues quedan 2 horas. Es Muy normal bien, que chicos. cuando estén con un guión de, por ejemplo, 60 páginas, pero lo que graban termina durando 1 hora y media o más. A veces el número de hojas de guión no es exactamente lo que va a durar el proyecto. No, 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 no es como que estrictamente necesario que sea así. Por ejemplo, por poner ejemplos, hace poco estaba viendo, como siempre, estaba viendo sobre la obra de Quentin Tarantino. Y Quentin Tarantino pues escribe un montón, escribe mucho, mucho, mucho. Y por otro lado, Gaspar Noé decía que Clímax la escribió en 6 hojas y ya después se desarrolló. ¿Por qué? Porque ocurre esto, son diferentes. Hay cineastas que son muy apegados a lo que escriben, al guión, y, todo esto, y otros cineastas que no tanto, que traen una idea y que sí le dan forma, le dan estructura, y, y hay unos que dicen, bueno, este es mi guión, entonces se va a crear este set para grabar estas hojas del guión. Y otros que van a hacer la búsqueda de locaciones, y una vez estando ahí, dicen, wow, esto que está ahí en la locación me gusta para que el personaje haga tal o cual cosa. Entonces ahí ya agrega otra página o otras 2 páginas. Continuando con la depuración, en lo que sí les invito a que no se limiten cuando graben. Graben todo lo que ustedes quieran. Voy a hacer una toma hasta de algo que quizás no es parte de la historia, pero que les guste. Porque es tan, ahí está lo bonito, lo misterioso a veces del proceso creativo, que quizás hicieron una toma de algo que no era parte de la historia, y eso eh, termina siendo una toma importante del corte final. Creo recordar que cuando vi un documental sobre Star Wars, creo que el primer corte final no le gustó, estaba no le gustó a nadie o algo así. Y ya cuando le hablaron a otro editor o algo así, pues agarraba tomas hasta cuando supuestamente ya habían hecho corte. Por ejemplo, que movió la cámara y se vio de repente como que la mano de un Stormtrooper de ahí, un extra, o cosas de ese tipo. Y las agregaron al corte final. Entonces ahí sí les invito a que no se limiten cuando estén en la producción, cuando estén grabando, no se limiten, no digan, no, pues es que aquí en el guión dice que, no, pues interior, habitación del personaje, hace tal acción, pum, fuimos y lo grabamos y ya, hizo tal acción y ya. Si ustedes ven algo, digan, mira, se ve bonita la luz ahí en la ventana, en la cortina, es una toma de eso, lo toman. O, va pasando un perro por allá abajo y va correteando un gato, lo voy a grabar. O ya que están ahí, se me ocurre que hacer una toma de tal, háganla. Sí disponen de tiempo, pero si les quedan todavía un mes y medio para entregar el corto. Gerardo, ayer una chica, si mal no recuerdo, preguntó que si cómo le podía hacer para que no le diera vergüenza o pena realizar el trabajo audiovisual en la calle. No sé si ande aquí la chica que preguntó ayer, creo que por el chat.
Más o menos, corrígeme si estoy mal, si esa fue la pregunta. Está relacionado con esto que dices, que graben todo lo que puedan, que no se limiten. Pero algún consejo en el sentido ese de que como realizador audiovisual, si en algún momento tuviste eh, pena de andar grabando, de andar haciendo tu trabajo en la calle o donde te vieran. No, no, pues ponerte a tratar de hacer cine es precisamente romper con esa barrera de la pena, de la vergüenza. Porque pueden tener, como le he dicho, pueden tener muy buenas ideas, pero si no rompen con esa pena que les da ir a grabar o no quieren romper con esa comodidad de estar en tu casa viendo películas, eh, desarrollando un bagaje sobre cine, historia del cine, etcétera, lo cual es muy bueno, pero se tiene que romper con ese miedo, esa vergüenza, porque por ejemplo, yo que soy autodidacta, estoy seguro, casi seguro que dentro de, de todas estas personas que están tomando curso, hay personas que conocen conceptos todavía mejor que yo, o historia del cine todavía mejor que yo. A mí lo que me ayuda un poco es que ya rompí con esa pena, esa vergüenza de salir, de salir a grabar y tratar de hacer una idea. Entonces, cuiden todo el tiempo y sobre todo en estos tiempos que vivimos, cuiden su integridad física, cuiden su integridad física, cuiden a su equipo que los está haciendo el favor de acompañarlos a grabar, pero no tengan vergüenza. Sí, va a haber, claro que va a haber gente que les va a decir algo o así. eh, Ante esos tipo de comentarios, salvo que sea la autoridad, y a veces ni la autoridad, a veces también a la autoridad pueden pues decirles, ¿sabe qué? Somos cineastas, o estamos haciendo un proyecto audiovisual para un concurso, para una materia, eh, pero sí, no tengan vergüenza. Así es la verdad. Tengan precaución, sí, a grabar, cuiden su integridad física, como lo he dicho, pero no tengan ese temor y sean muy claros. Ah, justo es cierto, yo me acordé de algo, hace poco hablamos sobre eso. Sean muy claros cuando anden en los exteriores. Antes que todo, aclaren con la gente, sobre todo si están recreando algo que es como que se ve mal, ¿no? Que se vea como policíaco, hostil. Aclarar, mira, estamos grabando para un concurso de videos. Y déjenle claro a la gente de qué se trata. Lleguen, si necesitan personas del público que encuentren en la calle y decir, estamos grabando, queremos ver si nos apoya. Usted solamente que esté aquí, parado, sentado, acostado, etcétera, y que haga tal gesto o que diga tal oración, tal palabra, pero en el proceso van a romper con eso. O sea, láncense a grabar y en el proceso van a romper con esa pena. ¿Tienes una duda de Mariana ahí? ¿Si la lees o te la leo? Ah, A ver, aquí está. nos va a aprender la estructura de la historia y luego el guión o qué recomienda aprender. Primero la estructura de la historia. No, pues yo recomendaría primero la estructura. La duda de Mariana es una duda. ¿Primero la estructura de la historia y luego el guión? ¿O qué recomiendas primero? Pues la estructura, esto de los 3 actos, qué ocurre primero, qué ocurre después, qué ocurre al final. Yo incluso no he escrito guión para algunos de mis cortometrajes. Tengo muy claro eso, la estructura, qué ocurre primero, qué ocurre después y de qué modo. Porque el guión, la verdad, escribir guión puede ser algo tedioso. Es un requisito del concurso. Perdón. Puede ser tedioso
pero cuando es un requisito, se tiene que hacer. Bueno, algo que puede ocurrir es que cuando están escribiendo diálogos, sobre todo con los diálogos, No, pero sí ocurre mucho que hacen, graban, producen y editan y luego escriben el guión. sí, eh, algo que puede ocurrir, que yo como que he visto eso, que a la hora de escribir los diálogos, a la hora de escribir los diálogos, como que se trata de escribirlo de una manera que no es orgánica o que no es natural. Eh, Hay que evitar eso, porque se van a estancar en el guión. Es mejor emplear así la cotidianidad, a como hablamos aquí, lo que escuchan, pero cuidar el tono de las cosas. Pero sí, no traten de escribir un guión empleando palabras que realmente no son de aquí o que no las usamos realmente. Quizás eh, ahí sale a flote esta influencia que tienen televisiva. O sea, los programas de televisión que ustedes ven, ahí se van a manifestar cuando estén haciendo guión. Y en lugar de estar escribiendo un diálogo coherente con la cotidianidad en la que se va a desarrollar su historia, pues van a escribir como si fuera un programa televisivo. Y eso, por ejemplo, para mí como jurado, yo sí lo tomo en cuenta. Cuando hablaba esto de lo elusivo, decía, me acuerdo, como quien decía, a ti puede que te guste mucho Stranger Things, y cuando se llega la oportunidad de hacer un cortometraje, vas a hacer algo, vas a hacer una copia de Stranger Things, vas a fusilarte Stranger Things. No hagas eso, mejor haz una historia propia sobre tu grupo de amigos, la manera en que habla tu grupo de amigos o los lugares en los que habla tu grupo de amigos, pero con la estructura de Stranger Things. Montserrat, perdón, Nazaret La pregunta premisa. cuáles son los puntos antes de depurar. Vaya, entiendo que es como, ¿qué tengo que tomar en cuenta antes de depurar? Y pues ahí te tienes que preguntar, bueno, puede ser en alguna de las, o sea, cuando estás produciendo o cuando ya estás editando. Entonces, cuando estás produciendo, mencionaba yo, graben, no graben solamente lo que llevan escrito, la acción. Lo que te decía, interior, habitación del personaje, protagonista, día o noche. El personaje protagonista se pone a grabar unos audios en su celular para enviarlos. Vamos a decir eso. Entonces ustedes van a la locación y graban eso. Pues hasta ahí. Y les decía, bueno, pero si ustedes ven que la luz se ve muy bien a través de la cortina o que un perro pasa por allá correteando un gato, bueno, lo voy a grabar. Pero que no les pase que van a grabar la acción y no graban la acción y se ponen a grabar todo lo demás, ¿no? Son extremos. Y a la hora de, ¿por qué? Porque hay que volver a la premisa, decir, a ver, ¿qué es lo que queremos contar en esta historia? ¿Qué es lo que queremos comprobar con esta historia? Vamos a grabar esto que ya escribimos y quizás lo que pueda servir, ¿no? También para esta historia. Y a la hora de editar, igual, a ver, ¿qué es lo que queremos comprobar? ¿Qué hipótesis que nosotros queremos comprobar con esta historia? Cada acción que ustedes van a dejar en el corte final tiene que contar eso, comprobar eso. Cada acción. Cuando ustedes ya ven que ya la acción que la hipótesis que ustedes tienen está contada a través de la sucesión de tomas y de escenas, y todavía les quedan disponibles 10 segundos, 7 segundos, ahí es cuando hay cabida para esas otras cosas. Y siempre y cuando pues, guarde una armonía con la historia. No como que pone de repente a lo mejor otra cosa que no. Pero tienen que preguntarse, yo creo que es oportuno
ver algunos ejemplos. Te queda solo el tema del elemento universal ya para acabar la presentación. Ah, bueno, es decir, vamos a hablar un poco del elemento universal y ya para irnos a algunos ejemplos. El elemento universal. Algo que yo les he dicho, les he compartido a los jóvenes que se han interesado en aprender sobre la realización de cine, que esta es una fórmula, bueno, es parte de una fórmula efectiva, una fórmula efectiva. El elemento universal, lo leemos, ¿verdad? Se refiere a una idea, una emoción, un conflicto o experiencia humana que es comprensible y relevante para personas de diferentes culturas, épocas y contextos. Es decir, para todo el mundo, vamos a decirlo así. Son componentes narrativos o temáticos que trascienden fronteras culturales y lingüísticas. Ese es el elemento universal y es muy bueno que sus cortometrajes tengan ese elemento universal. Que un cortometraje que se hace aquí, por ejemplo, en Culiacán, o en Mochis, o en Mocorito, o Mamuchi, y es sobre la ciudad, es sobre el pueblo de Mocorito, es sobre la ciudad de Culiacán, es sobre la ciudad de Mamuchi, etc. Y gente por allá de Polonia o de China, dices, bueno, pues, ¿qué tengo yo en común con la gente de Mocorito, la gente de Mamuchi? Que me llame la atención ver en este cortometraje, que me causa interés. Ese es el elemento universal que sus cortometrajes es bueno que tengan, porque si es un cortometraje, por ejemplo, a mí eh, casi no me gustan los videojuegos, ni cuando era niño me llamaba mucho la atención los videojuegos. Ir a las maquinitas, igual Mortal Kombat, el Street Fighter, todo esto. Yo acompañaba a mis amigos, pero hasta ahí no me ponía yo me entusiasmaba por jugar. Por ejemplo, si yo de repente este es un ejercicio que hacía, pero en el presencial y aquí no hay mucho tiempo para eso. Pero, por ejemplo, si yo empiezo a ver o ya agarro comenzado un cortometraje sobre videojuegos, quizás no le voy a poner interés y lo voy a abandonar, lo voy a dejar. Pero si es sobre videojuegos, pero tiene algún elemento universal y el realizador de ese cortometraje logra dejarnos ver el elemento universal, quizás lo sugiere desde el inicio, en el desarrollo lo vemos claramente, o se espera hasta el final para revelar el elemento universal, quizás va a captar mi atención, pero si no, no. Entonces, por eso repito que el elemento universal es importante que esté presente en sus cortos. Por ejemplo, y estoy recordando ahorita un cortometraje aquí de Culiacán de un joven que lo vi. Y ahorita que lo pienso, el elemento universal, yo pienso que el elemento universal en ese corto es la diversidad. La diversidad, por ejemplo, que existen estas tribus urbanas que le llaman. Entonces, yo creo que eso ocurre aquí en Culiacán y ocurre también por allá en la ciudad de China, ocurre en la ciudad de Rusia. Entonces, por ejemplo, la diversidad de, de, de estas culturas o todo esto, tribus urbanas, es un elemento universal. Entonces, eso es muy recomendable, que sus cortos tengan ese elemento universal. Por ejemplo, si pienso en cortometrajes que he visto en este concurso, el elemento universal de eh, la pérdida, un ser querido.
O, eh, acá están, el amor. Un soborno. Es igual aquí que... Sí, un soborno, o sea, la corrupción, por ejemplo, la corrupción es un elemento universal. O sea, hay corrupción aquí en México, hay corrupción también en Estados Unidos, lamentablemente. Hay corrupción en un país de Asia, hay corrupción en un pueblo de África. Entonces, eso es como el elemento universal es una manera de captar el interés del público, de que el público se quede ahí viendo el cortometraje y que quizás también le guste, que diga, ah, me gustó. Que digas, por ejemplo, eh, me viene a la mente ahorita un largometraje documental de un cineasta de Mazatlán, de Dano García, y que ella decía, el documental es sobre un pueblo que es inundado para crear una presa y la gente del pueblo, en lugar de irse, de reubicarse, se quedan en el pueblo semi hundido ahí en el agua y optan por reconstruir su pueblo, de seguir habitando sus casas a pesar de que se inundan por una época del año, pero continúan ahí y abren la tortillería y se ponen a sembrar árboles en la plazuela. Y ese documental fue muy ovacionado, fue muy bien recibido en una ciudad, creo que en Polonia, para otro continente, en el que ha habido guerras y la gente de esos lugares, pues, en lugar de irse, deciden quedarse ahí en esos lugares a pesar de los efectos, el deterioro de la guerra. Y aunque hablan otro idioma, lo que ellos están viendo en el documental, están viendo a un grupo de personas de un pueblo que están tratando de mantenerse en su pueblo natal, donde está su identidad, donde están sus raíces, etcétera. Están tratando de mantenerse ahí, están reconstruyendo su pueblo. No hablan un español, la gente ya que lo vio en Polonia o en otro país, no hablan español, eh, pero para ellos es comprensible lo que decía acá, ¿no? De que sea comprensible para otras personas de todo el mundo. Ellos comprenden, ellos saben lo que es, y es relevante para ellos, lo que es tratar de reconstruir tu ciudad, tu pueblo, tu vecindario. Entonces ustedes pueden emplear, por ejemplo, se me ocurre que pueden, en uno de sus cortometrajes pueden emplear un montón en el diálogo, un montón de regionalismos, pero si ya hay el elemento universal, van a lograr mantener la atención del espectador. Te pregunta Gustavo que si cómo se podría implementar el elemento del amor sin caer en el cliché. Supongo que implementar es como incluir, que si cómo El pudiera incluir amor o abordar sin el caer tema en del el amor. cliché. Ujú. El elemento universal del amor, Mm. ¿cómo lo abordas sin caer en el cliché? Habría que identificar cómo es el cliché del amor, evitarlo hacer de esa manera. Bueno, eso sí ya es algo muy personal. Ahí sí yo creo que necesitaría yo más tiempo para ver ejemplos o todo esto. Eh, Sí, necesitaría más tiempo. Aparte es algo muy personal también, bueno, porque el amor es algo abstracto, un elemento, por ejemplo, dentro del amor, dentro del amor, un recurso, un elemento para ilustrar el amor en una obra audiovisual, pues es un beso, una mirada, un detalle. Entonces, de esa manera ilustras el amor. Pero como lo digo, es algo ya más personal. También, si la persona que pregunta eso u otra
ha experimentado el amor, pues ahí hay que basarse en su experiencia personal, porque quizás en el cortometraje lo va a exponer de una manera muy personal, pero sí, pero va a ser pero como el amor es universal, va a ser perceptible para el público. Claro. Va a ser, el personaje está enamorado, como yo, o como yo estuve, o, mira, con esa acción se nota que el personaje está enamorado, pero lo está haciendo de una manera muy personal, muy particular, pero se nota que es amor por eso, porque están estos recursos universales, de que los besos, las miradas, eh, un roce de manos, no sé, cosas así. Pero también lo abordan, o sea, una escena de amor la asocias a luz, no la asocias a oscuridad, o le das otro sentido con, Sí, 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 sí. vaya, un corazón es amor. eh, Que corazón sería el cliché, quizás. es interesante. El cliché. eh, sí, ahí la verdad, ahí sí es algo muy personal. Es decir, ¿cómo es? ¿Cómo agregar el elemento universal del amor Ajá. sin caer en el cliché? No, pues eso sí ya estaría de cada quien. Creo yo que estaría de cada quien. Sí, eso ya estaría de cada quien. Por ejemplo, si identifican muy bien cuál es el cliché, simplemente no lo hagan de la manera esa, que identifican como cliché. Pues invítalos a que te pongan en el chat que para ellos cuál es el cliché del amor. Es una buena dinámica. A ver, jóvenes, pongan en el chat usualmente cuál es el cliché del amor Sí. en el cine. O sea, En el cine, sí, porque ¿cómo nos ilustran el cliché, o cómo caen en el cliché todas las películas? Besos. Primero se caen mal, después se conocen y se aman. Amor a primera vista, beso beso bajo bajo la la lluvia. lluvia. Sí lo estás leyendo, ¿no? Sí. O después se recata. La esposa asesinada, la pareja que choca y se enamora por la vieja. La pareja que se chocan hasta la vida, también por la vista, cuando se marcha, que todos estamos haciendo. Entonces, Buenas, puedo dar mi opinión acerca de otras alternativas sin caer en el cliché del amor. Adelante, Leonardo. Pues un ejemplo, la película Hachiko, cómo el perro se queda esperando a su dueño. No es una película de besos, simplemente es la historia de la mascota de alguien. Y pues sí, otro ejemplo de amor es el sacrificio. Un ejemplo, sea religioso o no, la historia de Jesús, como él se sacrificó por la humanidad, por amor. Y pues solo eso, sin caer en el cliché, hoy. el amor es algo abstracto, como hemos dicho, y pues bueno, ahorita como que nos fuimos más por el amor, este amor, bueno, el amor, el romance, ándale, más bien nos fuimos por el romance, no tanto por el amor, esas otras formas de amor, ¿no? El fraternal, el amor que desarrollas por una mascota, el amor que le puedes tener, por ejemplo, al cine, dices tú, es que yo amo el cine, ¿no? O cosas así. Bueno, Gerardo ya está terminando la presentación, jóvenes. Vamos a pasar a la proyección de un trabajo. ¿Traes uno o dos trabajos tuyos? Son tres, son los... Los tres son tuyos. Sí, Ok. le decía yo a Alejandro que, pues, voy a compartir algunos cine minutos que he hecho yo porque, pues, como yo los hice, yo conozco perfectamente cuál era la intención, cómo fue el desarrollo, etcétera. Difícilmente puedo hablar del trabajo de alguien más, aunque se trate de un director muy reconocido. Solo para cerrar el tema de los clichés, que me parece muy interesante la pregunta que hizo, no recuerdo el nombre, creo que fue Gustavo, de que si cómo se pudiera abordar este tema y cualquier otro elemento fuera del cliché.
Gerardo dio en el punto, pues primero identificando el cliché. Y preguntas ahí que si el cliché necesariamente es malo. Ahorita voy No, contigo, María. no, no necesariamente es malo. O sea, se ha convertido en cliché por eso, porque es tan universal que se convirtió en cliché, pero no es malo. Ya depende cómo lo trata. Por ejemplo, ahorita que tomaban o sea, se incrementaban los comentarios, ¿por qué? Porque por eso, precisamente, aquí lo estamos viendo. Es un tema universal del cual muchos son partícipes, el interés es genuino. Por ejemplo, sí, muchos comentaron, ¿por qué? Porque es un tema universal. Aquí está el ejemplo, jóvenes, de cómo un elemento universal va a causar el interés de más público. Entonces, ahí está, a ustedes mismos están dando aquí con el punto. Hay que tener un elemento universal al menos en sus cortometrajes. Y ahorita que estamos hablando de esto del amor, y que también son obras cinematográficas muy breves. Les recomiendo que vean, creo que está en YouTube, que vean los cortometrajes de París Te Amo. Es una, ¿cómo le llaman? Es una compilación de cortometrajes donde el elemento común entre estos cortometrajes es la ciudad de París, hecha por realizadores reconocidos de todo el mundo. Hay un cortometraje ahí de Alfonso Cuarón, hay un cortometraje, mis favoritos no recuerdo quién los dirige, pero vean esos ejemplos, hablando del tema del amor. París Te Amo, y también sacaron Nueva York Te Amo, pues no lo hice. Chicos, vamos a dar paso al visionado de los cortometrajes. Esta es la última pregunta para después de los cortometrajes puedan volver a abordar algunas inquietudes o preguntas que tengan. Marian te pregunta, Gerardo, que si sobre los diferentes lenguajes y espectadores, al momento de hacer un cortometraje es de ley ponerle un subtítulo para que sea inclusivo, o eso ya sería aparte. No, es bueno, si pueden poner subtítulos, es mejor. Sí, si pueden poner subtítulos, es mejor. Bueno, espero que haya respondido tu pregunta, Marian. Les Así, decía, vamos a pasar al visionado de estos tres trabajos de Gerardo. Terminando de ver, son 100 minutos, ¿va? sí, Ok, terminando de ver los 100 minutos, estamos hablando de 3 minutos más o menos, son tres. Podrán volver a hacerle las preguntas que ustedes quieran. El sobre. grupo de WhatsApp es bien necesario y hasta me voy a cambiar la cámara yo para acá porque es bien necesario, jóvenes, decirles que sus datos personales los estamos manejando nosotros. Cualquier cosa que ustedes hagan entre ustedes, somos completamente ajenos a administrar ese grupo. Entonces, pues por supuesto que es válido, pero tengan mucho cuidado. Somos la Secretaría de Transparencia y uno de los aspectos que se cuidan aquí desde el gobierno del estado es ese, la protección de los datos personales. Hay algunos chicos y chicas menores de edad, entonces, pues no tenemos ninguna responsabilidad sobre ese grupo. No estoy diciendo que no esté permitido ni prohibido, ni mucho menos, solo que sí, eh, repito, tengan mucho cuidado, las condiciones no son las óptimas ahorita en cuanto a seguridad. Por ende, va la recomendación de nuestra parte, cuiden mucho todo lo que dicen, hacen y sobre todo cómo se relacionan entre ustedes. Repito, no está prohibido. Sin embargo, pues si te pueden pasar ahí a ti el link directamente, nosotros no lo tenemos. Entonces, vamos, Gera, al... Necesitamos que nos digan si ven el video. ¿Me diste el USB, Carlos?
Sí voy a poder tomar como material de análisis el cineminuto ganador, el del primer lugar. Porque Eh, ahorita sería como el de quitarle los crédito. desaparecidos, el de No, los... el de la mujer esta que va a grabar en la junta, la indígena. Creo que ese que Ya. ganó en primer lugar, ¿no? El que le ganó a Yaya. Ese estamos hablando del 2023. Ya. Sí lo puedo usar, Sí, ahorita te lo guardamos. A ver. porque justo ese quiero tomar, ahí es donde yo identifiqué eso, pues, que pues, se puede depurar. Son estos dos, ¿verdad, Caro? Los de... ya. Sí. Bueno, pues yo creo que los vamos a tener que... La estudiante, ya no fue. Sí, nada más déjame... Por ejemplo, este es algo de violencia, no hay problema. Es explícita. Te lo voy a escribir. No, se ve nomás que una mano, Ok. con supuestos ratos de sangre. El lenguaje dice, no dice, Sí. no dice groserías. Está escrito, empezamos a Ok. escribir ayuda. O sea, no. Sí, pero no hay sangre y cosas así. No. Digo, no creo que sea nada que no han visto, ¿no? No. Chicos, si ven el video, por favor confírmenos si están viendo ya el video. Sí, se está viendo. Ok, ahí les va el primero. No se escucha nada. No escucho nada. No hay diálogo, eso sí. Es sonido, supuesto sonido del ambiente. Espérame. Es bueno que sí sepan eso, que no hay diálogo. Ok. A lo mejor no escuchan en el. Mm, necesito- Sí, todavía Hola. se está proyectando el video y no se ve nada. Ahí sí lo va a tener que correr. El diálogo, que si esperan diálogo. No, es el audio, no, no sé No. cómo. De nuevo, si nos pueden ayudar, por favor, en decirnos si se ve y se oye el video. Se ve. Se ve y ahora díganme si se oye. ¿Se oye, chicos? Sigue sin oírse. ¿Ok? ¿No habrá una manera en la que nosotros podamos buscar ese video y estarlo viendo ahorita? No, ¿O no se precisamente puede? vamos a hacerle la prueba que le he hecho a otros. Vamos a ver, sin audio. Ok. Ok. Dice Gerardo No hay que... problema si es sin audio. Precisamente en eso consiste una prueba. Espérame, creo que tengo aquí. Y sí, yo creo que ese sí pasa la prueba. El de la lluvia no, ese es inevitable porque es más sensorial. Creo que ahí se va a oír. Si Espérame. no se escucha, no hay problema. Aquí está, mira. Que se vea. Sí. O sea, ahí se va a oír, jóvenes.
Micrófono abierto ya. Claro. ¿Y ya? Sí, el micro ya está abierto. Ya. Sí. Bueno, no voy a ponerme a hablar yo del Cine Minuto, voy a escuchar sus preguntas o comentarios y ya luego me defiendo. A ver, el maestro Jabel tiene la mano levantada, maestro, si quiere participar, adelante. Mariana, adelante. Pues me gustan mucho los cortometrajes o películas donde abarcan como dos temas, o sea, donde pasa algo impactante, pero abarca dos temas y creo que aquí también está haciendo lo mismo, ¿no? Tanto la educación como los valores están, digamos, en decadencia, ¿no? Y cuando dice escribir, pues se refiere a ambas cosas, a que hay que mejorar no solo en las acciones que hacemos, sino tal vez también en nuestras, ¿cómo decir la palabra? Pues casi en todo, la verdad. Hacia dónde vamos, ¿no? Con todo. Desde donde empezamos a estudiar, digamos, desde lo que nos inculcaron. Eso es lo que puedo ver. No sé si alguien más tenga un comentario. Yo te hablé tú porque así, ¿no? La interpretación es... Chicos, si alguien más quiere eh, contribuir, te preguntan, Gerardo, para definir la premisa, ¿cuál fue la hipótesis que buscaste cubrir con tu corto? No tenía muy claro la premisa, ya que lo hice, ya fue ese proceso, ¿no? De la premisa y todo eso. Eh, vamos a alguna otra pregunta o comentario y voy a retomar eso. Ok. Si alguien más quiere participar, si no, pasamos al siguiente. Como para ver si hay alguna otra lectura, otra impresión que tengan en el público. Ok. Y ya luego ya, como decía, ¿no? Ya primero los escucho y ya luego... Va, las pueden ir escribiendo también las dudas y se las pasamos a Gerardo al final. ¿Vamos al otro? Ya, el audio se escucha porque ese sí es más sensorial. El otro. Sí, el de la lluvia. Sí, ya, el audio se va a oír. Nada más. ¿Sí se ve el video, chicos? Se está empezando a ver, ya se ve. Va. Ya.
Comentarios, preguntas sobre el segundo cine minuto, el de la lluvia. Y vamos a retomar lo del primero. Vamos a hacer comentarios de ambos. Yo como realizador de ambos voy a compartirles todo el proceso. Pues está grabado en Gabriel Leiva Solano. Bueno. El segundo. Pregunta José Ignacio. Que si está... ¿No? ¿De qué año es? El de la lluvia. Supongo. Bueno, el de la lluvia Es pregunta de aquí. El de la lluvia es del año del pasado, Hace 2 años. 2023. creo que sí. Nunca, no, no, ambos son grabados en Mocorito, eso sí, ambos son Pongo el otro. vamos a hablar de esos dos primero. Ok. Son 5:40, ¿no? Preguntas, comentarios sobre el del segundo, ¿no? No. ¿Con qué grabó los cortos? Celular. Bueno, el segundo es celular. El primero sí usamos una cámara, no sé cuál, porque ahí, pues, un amigo fue el fotógrafo. Yo, no ejecuto las cosas técnicas. El Cine Minuto de la Lluvia participó en el Esinor. En la lluvia, sí. Tuve una selección oficial de ese. ¿Lo vieron ellos? Maestro, ¿lo vio en el Esinor? Sí, me recordé que ahí lo he visto, pero creo que fue en el 23. Creo que fue cuando la primera vez que pusieron esa categoría de los cineminutos. Creo que ahí Sí, ahí participé con tres cine minutos. sí, creo que Gané sí. con uno. Muy Sí, creo que sí. Era Gracias. Bueno, entonces, sí, gracias a usted. Si no hay más... Ángel Daniel. Adelante. ¿Qué pregunta? Disculpe, Gerardo. Para preguntarle cómo es que, por ejemplo, en el segundo video acerca de la lluvia, mande. Bueno, prosigo. En el segundo video, ¿cómo llega al punto usted en el que deja recaer toda la trama o que se entienda todo el video a partir del texto final? O sea, todo agarra sentido a partir de el final, el texto. Sin ese texto no tendría ese impacto que genera en la audiencia. Pero ¿cómo llega usted a tener como esa idea o esa visión de que mostrar tantas cosas y que con un solo mensaje dé tanto de qué pensar? Quise mostrar primero esas dos cineminutos porque esa es una fórmula eficiente, efectiva, de contar un relato audiovisual muy breve. Entonces, por eso lo comparto juntos, porque es la misma fórmula. Entonces, es una fórmula que no la inventé yo desde hace mucho tiempo. Yo la he empleado en estas ocasiones. Esa es una de las fórmulas, ¿no? Es crear, armar, armar una sucesión de tomas o escenas en las cuales hay un elemento común, hay una coherencia, pero no queda claro el sentido o el propósito, sino hasta el final apoyándose de algo que es muy claro y contundente, una oración, así, textual. En el primer cine minuto, que se llama Corrección, aquí el título es importante. El cine minuto Corrección es una sucesión de tomas que nos dejan ver un entorno de inseguridad, un entorno de violencia, y hay tomas abiertas, se ve que estas tomas abiertas es para
Entonces, el propósito de como que el lugar donde se dan las acciones, pero también tener un impacto visual. Por ejemplo, la toma esa del reportero o periodista o fotoperiodista, el que se está tomando la foto y al fondo está el sol, se ve como en contraluz. Ese es el objetivo. Entonces empleamos, de todas esas tomas, no me acuerdo cuántas son, si las he contado, empleamos una sola toma así, que buscamos que sea una toma muy bien lograda, ¿no? La apertura del cine minuto ese también. Eso es importante, jóvenes. La apertura de tu cine minuto, de tu cortometraje. En el de corrección comenzamos con una toma así, con buena luz, un buen encuadre, la composición, y pues es sobre la violencia, pero no es una violencia explícita. Entonces, de una manera más sutil, te sugiere que ahí hay una persona sin vida, que fue asesinada, y la parte más importante, estas tomas cercanas, tomas detalle de ese pues, narco mensaje, que está mal escrito, que tiene fallas ortográficas. Por ejemplo, ahí lo redundante es a propósito. Es repetitiva esta toma sobre la cartulina que se ven las letras, las palabras mal escritas. Ahí lo redundante es a propósito. Es a propósito, ¿para qué? Para que el espectador esté viendo, esté leyendo. Está mal escrito ese mensaje que fue escrito por una persona que perpetró un delito, un homicidio, lo cual está mal, es terrible. Y al final ponemos este texto que dice que ha cambiado, ha habido diferentes versiones, en uno hemos sido ¿cómo decirlo? Más obvios, pues, y como dice, escribamos un mejor, no, ya no me acuerdo si esta es la versión que mostré, pero así como que corrijamos el futuro, o sea, en un principio, corrijamos el futuro, no se está escribiendo bien, pero pues sí, es una doble lectura. Una ocasión que yo traté de explicarle el cortometraje a una persona, yo le decía, mediante una acción literal, real, que es escribir mal las palabras en un mensaje, en un marco mensaje en este caso. Estamos hablando de una acción metafórica, porque se nos dice, es que tú escribes tu destino, tú escribes el futuro, etcétera. Entonces, no se está escribiendo bien, ¿por qué? Porque seguimos siendo una sociedad que le ha dado mucha cabida a la violencia. Entonces, no estamos escribiendo, porque todos de alguna manera somos partícipes de todo esto, en menor o mayor medida. Entonces, mediante una acción así literal, escribió mal, estamos hablando de una acción figurativa o metafórica, escribir mal el futuro. Hubo ahí una persona que entendió, creo que en el primer visionado del cortometraje, captó la intención mía como realizador. Creo que es el cineminuto que más comparto porque para mí es el más efectivo. Les voy a compartir y les voy a presumir también en el pasado Festival de Cine de Morelia, eh, en una plática que tenía con uno de los programadores, bueno, con el programador del Festival de Cine de Morelia, se acercó, se me va el nombre ahorita, de un crítico de cine francés, no me acuerdo cómo se llama, este era parte de la crítica de Cannes, se vino a vivir a México porque se enamoró de Arcelia Ramírez, la actriz, y ahora él tiene programas de crítica de cine en Canal 22 o vamos a ver. El caso es que ahí
por obra de la suerte estuve ahí con él en la misma mesa y le compartí ese cine minuto, el cine minuto de corrección. Le dije así, me presentaban con él, platicamos, le digo, caballero, si me concede literal, digo, un minuto de su tiempo, me permite mostrarle algo. Dijo, sí, claro que sí. Y se lo mostré, ya está ahí, sabiendo ahí. Y me dice, no, es un cine minuto, es muy efectivo, es elegante la puesta en escena, muy efectivo, eh, es muy bueno. Y así como que, no, muchas gracias. Por eso es que es uno de los que más comparto, porque sí tiene esto, ¿no? De que te da el mensaje, pues, que se trata de transmitir. Y le repito, esa es una fórmula efectiva a la hora de contar sus relatos audiovisuales breves. Hacer una sucesión de tomas o escenas en las que se nota que hay un elemento común, hay cierta coherencia, hay una armonía, lo que le mencionaba, ¿no? De la fotografía uniforme, que no hay un cambio drástico entre una toma y otra respecto a la iluminación o las composiciones, etcétera. Y rematas con una frase que le va a dar sentido a lo que acabas de ver, a lo que estás viendo. Si el espectador ahí trae como que trata de esto, como que trata de esto, y ya al final, bueno, tiene sentido. Igual con el de la lluvia. Igual con el de la lluvia. Por ejemplo, el de corrección, si lo hubieran visto así, sin audio, pues no tendría mayor problema si lo vieran sin audio. Porque el asunto es más de ver y leer. Claro. Te comentan las faltas ortográficas, lo hacen auténtico de acuerdo al personaje y al ambiente, lo cual me pareció muy original. Eso te lo comenta Marian. Y te pregunta Jorge que si no tuviera en el cortometraje La Lluvia, en el cine minuto La Lluvia, que si no tuviera el texto del final, ¿cómo se llegaría al mismo mensaje Si no tuviera el texto, al final? pues estoy abierto a propuestas que me digan cómo pudiera lograr eso. Ese es un buen ejercicio. Pues, yo tengo una propuesta. Daniel, Ángel Daniel. Por ejemplo, el de la lluvia. En el de la lluvia, pues les hago la misma pregunta que le hice a la clase del año pasado. ¿Cuál sería el elemento universal en el cortometraje, en el cine minuto de la lluvia? A ver, escríbanlo, jóvenes. ¿Cuál sería el elemento universal en el cine minuto de la lluvia? Ese sí tiene un elemento universal. Ahí los vas a leer. Y lo otro les cuento así muy rápidamente del proceso creativo. Esos videos, yo los tenía así en mi celular, que los tomé para mis estados de WhatsApp. Te están poniendo los elementos universales, la vida y la muerte, contaminación, la calle, Sí, la muerte, la vida, ¿verdad? la muerte. El elemento universal ahí, bien pudiera ser la lluvia, que sí lo es, pero el elemento universal intencionado ahí es la muerte. Y la premisa puede ser quizás que absolutamente todo en este mundo, en esta realidad, es cíclico. ¿Qué te parece si concluimos? Porque ya estamos extendidos en el tiempo. Sí, Son sí. 5:50. Vemos el último. Vamos sí, vamos a hacer ese de... Mi duda es si así nada más dándole play ya es ese o no. No, pues hay otro. A ver, o dime, ahí los puedes ver en el preview. A ver. Es ahí de justo ese, justo ese de los tres colgados. A ver, más para atrás. ¿Verdad? Ahí, ¿lo puedes dejar ahí? Y ya viene Ya viene el tuyo. Sí, ahí lo puedes ya si quieres. Chicos, ¿me pueden decir si escuchan y oyen, por favor? Mi nombre es Trinidad. Sí se Sí se escucha. escucha. Perfecto. Un poquito más si quieres vete hasta el del...
al de los tenis, pones completos y no están los tenis colgados ahí. Eso a mí me gustaba. Mi nombre es Trinidad Almenta. Ayer fue el último día que abrí mi negocio. ¿Y cuál era su negocio? Era renta y venta de películas en DVD. Entra un cuadro que hay textos que están en los espacios blancos. Es, por ejemplo, dicen, yo pensé que alcanza. Esto van a ser los tres, todo así. Esto fue lo que te voy a dar. No, algo así. Pongamos entonces es el de la mujer que mandaba. Ah, pero no fuimos por él. No, bueno, entonces ya. Chicos, comentarios finales, preguntas finales ya para dar paso al cierre de la sesión. Gerardo, de igual manera, ¿quieres hacer tus conclusiones? Conclusiones, pues, algo que es importante para mí compartirles, como lo dije en este video de promoción del curso, eh, mi formación pues es autodidacta, mis producciones han sido algo precarias, pero como que sí han tenido algo que, que logra una efectividad. Mm, Yo les comparto, por ejemplo, todos estos puntos claves, ¿no? De la premisa, del elemento universal, depurar, no ser redundante, salvo que esa sea la intención para contar la historia o dejar claro el mensaje. Eh, no es estrictamente necesario seguir un orden. Quizás en las universidades, en los académicos, si les van a plantear este proceso creativo en ese orden, con esa metodología formal. Pero cuando ustedes están muy atentos, entre otras cosas, creo yo que un cineasta es un observador atento y sensible de su entorno, y de ahí surgen estas ideas que son ideas que germinan y florecen y se convierten después en un cortometraje, o se pueden convertir en un largometraje o en un cine minuto. Lo que quiero decirles es que el orden no es estrictamente necesario, ¿no? De que primero establezcan cuál es la premisa y luego hagan el guión, y luego vayan a grabar y finalmente editen. Eh, Ese es el orden eh, normal que se propone. Pero en la práctica no se agobien, no digan, no, lo estoy haciendo mal, si lo hacen en un orden distinto. Por ejemplo, el cine minuto de la lluvia. Yo esos videos ya los tenía y revisando mi galería, pues me di cuenta que tenía estos videos de lluvia. En unos pues, está la lluvia así cayendo fuerte, en otros cuando la lluvia ya pasó y quedan los arroyitos de agua y que van arrastrando basura u otros objetos. Eh, tomas bonitas, por así decirlo, por ejemplo, cuando está el perrito ese ahí reflejado en el agua, cuando ya acabó la lluvia. Entonces,
pensé, voy a armar algo con estas tomas que tengo de lluvia. Y en ese proceso ahí es cuando surge, o sea, al revés. Primero lo editas y luego encuentras cuál es quizás la premisa de ese video. Te das cuenta y encuentras el elemento universal. O sea, das con el elemento universal. La lluvia sí, pero también esto de todos en tiempo de lluvias, o la gran mayoría, pues nos da por grabar la lluvia. Qué bonito. Es cíclico, es cíclico. Estamos en esta sequía fea, de repente caen las primeras gotas de lluvia y ya es una alegría, estoy viendo, y grabas, tomas fotos, y pasa el tiempo de lluvias y volvemos a la sequía. Entonces, es esta cosa cíclica como la vida. Entonces, por eso es que de esa manera se forma el seguimiento de la lluvia. Por eso la oración al final. Y en el caso del último que vimos, que es documental, no es ficción, el de Trini, ese se hizo para el Festival Cine Minuto, donde la temática propuesta era el confinamiento. Entonces, yo me fui a grabar a esta tienda porque es la tienda donde yo compraba películas en DVD. Y cuando el señor me dijo, no, ya que vamos a cerrar en septiembre, ya vamos a dejar de vender y ya cerramos el local en septiembre. Entonces a mí se me hizo que ahí había algo interesante en ese proceso de cerrar ese negocio. Y me fui a grabar con mi celular. Yo grabé todo cuando el señor desmanteló la tienda, sacó las películas y todo eso. Pero el celular mío colapsó en ese mismo día y perdí todo el material que había grabado. Y volví al día siguiente y le pedí prestado el celular al señor de la tienda. Y pues lo que alcancé a grabar es lo que dio resultado a ese cine minuto. Y en ese proceso creativo, pues me enteré que el señor, pues ya estaba él emprendiendo un nuevo negocio. Y creo yo que eso fue lo que, de alguna manera también como que ese es el elemento universal. El elemento común con los otros cineminutos de esa muestra era el confinamiento. Pero quizás el elemento universal era esta búsqueda de mantenerse, de sobrevivir a pesar de las circunstancias, de tratar de seguir adelante, es algo universal. Esta perseverancia, esta voluntad de seguir adelante, es algo universal. Entonces el Señor no es como que se haya convertido en un vagabundo o no, pues me deprimí, me suicidé. No, no, el Señor dijo, bueno, tengo que cerrar el negocio porque han bajado mucho las ventas a causa de las plataformas digitales, se vino la pandemia, etcétera. Bueno, voy a tener que cerrar mi negocio que lo he tenido por 20 años y que ha sido el sustento de mi familia, pero tengo que seguir adelante porque yo tengo que seguir siendo el sustento de mi familia. Y entonces pone este negocio de tacos, una taquería. Sigo siendo su cliente ahora, pero con los tacos, muy buenos, por cierto. Y creo yo que eso fue lo que le gustó al jurado en el festival, ese elemento universal de la perseverancia. Jóvenes, si hubiera alguna otra participación, Gerardo, preguntan que si dónde pueden ver tus trabajos. Eso es una misma pregunta que yo me hago, porque lo que No tengo nada. lo que yo he visto, lo he visto durante los últimos 2 años por la generosidad de Gerardo. A mí no me da pena salirme a grabar, a producir. Me da pena ponerlos en YouTube. Compartir. Exacto. Vamos a hacer el intento, jóvenes, de organizar una muestra, porque sí lo bauticé como el activo cultural de Mocorito más representativo. Entonces, pues, lamentablemente no, maestro, no le gusta compartir el trabajo. Chicos, ¿alguna otra participación? Leonardo tiene la mano levantada. Sí, el siguiente cortometraje en el que estoy trabajando, ese sí, creo que sí lo quiero poner en YouTube, porque me estoy proponiendo que sea un cortometraje más formal, más académico. Pues bueno, Adelante, Leonardo. me gustaría pedir una opinión. Ahorita me encuentro escribiendo un proyecto cinematográfico y estoy indeciso si es cortometraje o largometraje, porque es que la trama que estoy ideando se extiende cada vez que escribo.
Entonces es como algo que se está haciendo grande, 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 y no hay de dónde parar. Entonces, como son personas Bastante cosas. profesionales, me gustaría pedir su opinión sobre acerca de este proyecto o qué consejos me podrían brindar para la narrativa. El título es Obstinados o Inadaptados, en eso estoy. Se trata de tres jóvenes, pues nerds, frikis, cultura pop, tipo de Big Bang Theory, como la teoría del Big Bang. Y pues, aquí está un pequeño boceto, póster, O que lo envíe. miren. Y pues, ahorita no sé en qué abordar la trama. O sea, bueno, mi película se va a tratar de tres jóvenes, pero ¿qué es lo que lo va a catapultar a contar esta historia? No sé, un robo, una pelea. Ahorita lo que tengo, lo que estoy ideando es que como son frikis, que roben algo valioso, que planean vender. Y pues, ahorita hasta estoy haciendo los storyboards. Se lo voy a contar. Escena uno, introducción. Un carro entra en escena a 50 kilómetros por hora. Después en la toma 2, toma B, es una mira aérea acercándose al, a la parte de enfrente del carro y pues se ven los protagonistas en la escena, uno manejando, el otro platicando y el otro con la bolsa. Pero todavía estoy ideando qué poner en la bolsa, así como en Pulp Fiction, que hay un maletín que no se sabe qué hay ahí. Se sabe que hay algo valioso, pero hay misterio, pues, que hay dentro del maletín. No se escucha. Sí, Ah, perdón. Leonardo, nos dice Gerardo que con todo gusto, sobre todo ahorita por un tema de tiempo, que con todo gusto te compartamos su correo electrónico. Ah, lo tengo saturado. Ok. O al Este, tuyo, ya tú me lo puedes. ok, yo voy a estar viendo a Leonardo, yo creo que todavía un par de semanas, perdón, a Leonardo, a Gerardo, lo voy a estar viendo un par de semanas más adelante. Y con todo gusto se lo podemos hacer llegar y de igual manera contactarlos. ¿Qué te parece, Leonardo? Muy Sí, bien. quien tenga alguna inquietud. Chicos, preguntaban, ¿se toma asistencia? No se toma asistencia porque el Zoom ya nos da los ingresos y las salidas. Sí les íbamos a compartir un formulario para la toma de la asistencia, sin embargo, el Zoom ya nos, nos da quién estuvo en la sesión y quién no, quién estuvo 5 minutos y quién no. Los del WhatsApp ya se los comenté y traigo otro pendiente de comentarles. El Classroom, el sentido del Classroom es para compartirles la tarea que dejó Dante. Y también ahí vamos a estar subiendo las sesiones. Estas sesiones están grabadas, se están siendo grabadas y las vamos a subir ahí para fines de evidencia y también para fines de consulta y sobre todo para fines de los que no se conectaron a esa sesión puedan tener acceso a la presentación del ponente. Ahí tenemos las presentaciones. Dennos solamente 24 horas de oportunidad. Yo sé que ayer se los pedimos, algunos por WhatsApp. Denos chance de pasárselos mañana, porque hoy estuvimos trabajando en el video que genera la sesión, en hacer el canal de YouTube, etcétera. Denos oportunidad solamente de pasárselos de aquí a mañana, porque ahorita ya nos queremos ir, no hemos comido. Pero sin falta, si no se los pasamos mañana, ya no se conecten. Entonces, sin falta, mañana tienen el Classroom porque ustedes comprenderán que no es lo mismo pasárselos a uno que pasárselos a 150. Entonces, dennos oportunidad solamente de eso. Nos estamos viendo el próximo miércoles con el maestro Carlos Dena y si no hubiese ningún otro pendiente, les agradecemos mucho el que se hayan conectado y sobre todo también la paciencia y la disposición de quedarse hasta el final a los que se quedaron. Muchas gracias, jóvenes, y perdón, pero no despedí a Gerardo. Muchas gracias, Gerardo, por tu valiosísima aportación y Espero que tu haya visión. sido
valioso. Yo también creo que sí. Si no hubiese sido valioso, no hubiese habido tanta consulta y tanto comentario. Entonces, chicos, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Muy bonita conferencia están Gracias. haciendo. Que busquen Cineminutos en YouTube, que vean ejemplos de Cineminutos. Que busquen Cine Minutos. Ahí tú tienes el micro abierto, también es el mismo Bueno. micro. Jóvenes, para que, o sea, viendo aprende uno. Entonces es bueno ver, es bueno ver. El Cine Minuto es una categoría pues, no muy popular, pero existe. Y aquí en México hay una universidad que promueve mucho esta categoría de relatos audiovisuales. Busquen en YouTube Festival Internacional de Cine Minuto y ahí les va a salir los cineminutos, la muestra de cineminutos que pienso yo que está desde 2019 hasta 2024, para que ustedes vean ejemplos de estas narrativas muy breves y que eso a ustedes les nutra para que algunos de esas fórmulas, como les compartí también yo, pueden ser efectivas para la idea que ustedes traen. Quizás ustedes al ver un cineminuto van a decir, ah, bueno, creo que esa forma es la forma apropiada para mi idea. Entonces, entren a YouTube, busquen Cine Minutos del Festival de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y ahí van a ver ese formato. Gera, muchas gracias por toda tu generosidad. Sé Gracias a que ustedes. Me te da mucho lo, gusto estar acá. te lo hemos comentado, pero muchas gracias por toda la generosidad, porque tiene que haber mucha generosidad de parte tuya y de todos los que van a dar el taller para poder que hoy estés sentado aquí, y eso lo valoramos mucho, por supuesto. Jóvenes, muchas gracias. Vamos a dar por finalizada la sesión. Jóvenes y maestros, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias por los consejos. Zanahoria. Y mucha suerte con sus proyectos.